Hola, estudiantes de tercer año de secundaria. Continuamos con la semana 19, día 3. Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria utilizando habilidades y conocimientos estadísticos y los realizamos con una ayudita de Judy. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La meta es saber interpretar la información obtenida y determinarás también por qué es importante presentar la información con datos gráficos, aparte también de la interpretación. Paso 1. Estructura y elementos de un gráfico estadístico. Código o número de gráfico. Es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. El título es la inscripción que se coloca después del número de gráfico, con el propósito de dar a conocer las variables. Aquí tenemos. Cuerpo del gráfico es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos: figura, escala, eje de valores y leyenda. Continuamos con la leyenda. Es la descripción de la simbología utilizada y se representan con colores. Acá vemos dos ejemplos de una leyenda donde a urbana le colocan un color y a rural otro color. Acá también tenemos en el gráfico circular un ejemplo de leyendas. Pie del gráfico es lo que se encuentra en la parte inferior del gráfico. Comprende las notas, llamadas y fuentes. Sirve para anotar las aclaraciones y señalamientos particulares. Ahí están. Y generalmente es sobre la información. Gráfico de barras es una representación visual de los datos, utilizando rectángulos horizontales o verticales, como en este caso, ¿no? Histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Ahí está. Polígono de frecuencias es la línea quebrada que resulta de unir puntos medios o marca de clase de las caras opuestas a base de cada barra rectangular del histograma. Tenemos el origen y el final de la línea del eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva. Ahí está. ¿Cuál es la característica del polígono de frecuencia? Es una curva de distribución de frecuencia o datos continuos. Es una línea que une los puntos medios, ¿sí? Acá han habido barras y el punto medio se ha tocado, ¿sí? Y es lo que nos queda como polígono. Representan curvas de crecimiento y desarrollo. El polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominada ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia 0. Para la variable edad, acá ustedes recuerdan la experiencia de aprendizaje número 18 tenían una encuesta y esta encuesta la variable era a quienes habían encuestado y cuántos años tenían. Entonces se armó una tabla de frecuencias, ¿no? Y de esta tabla de frecuencias vamos a graficar. Y aquí tenemos. Entonces nos damos cuenta, miren, del intervalo del 10 al 19, del 10 al 19, 19 al 28, el segundo intervalo, 28 a 37, tercer intervalo. Y así se va colocando en el eje horizontal donde van las variables. Y comúnmente en este gráfico se coloca en el eje vertical
la cantidad de personas o la frecuencia absoluta. ¿Sí? En este caso nos damos cuenta que la frecuencia absoluta es 3, 4, 8, 6, 7 y 2. Y es de esta manera que se arma el gráfico. Ahora, dice, los valores de esta variable también puedo representarlo mediante un polígono de frecuencia. Pero para el polígono de frecuencia necesito hacer la marca de clase. Y la marca de clase, hay una fórmula. La fórmula me indica de que es el límite inferior menos el límite superior entre 2. Eso quiere decir, entonces, que se ha sumado estos dos y se divide entre 2 y me sale como resultado 14,5. Vamos a verlo. 10 más 19 entre 2. Entonces tenemos 29 entre 2. Y si dividimos, tengo 14,5. Aquí está. Y de la misma manera se hace con todos los intervalos. Y aquí tenemos el polígono de frecuencia. Miren, acá están los intervalos. 14,5, ¿sí? 23,5, 32,5, ¿sí? Y entonces estamos hablando de la marca de clase, que una vez señalados con la ayuda de este gráfico de barras, porque recuerden que este gráfico sale de este intervalo, ¿no es así? Eso quiere decir que acá debería estar el número 10 y acá el número 19. Pero lo que estamos utilizando es la marca de clase. Y de esta manera, pues, logramos tener el polígono de frecuencia. Ahí está. Ahí está. ¿Recuerdan que hicieron inicialmente esto? Para poder realizar, ahí tenemos el polígono de frecuencia. Pasamos ahora a la pregunta 1 de la encuesta que ustedes tuvieron, donde 10 nos contestaron 22. En cuanto a la primera pregunta, si hablas quechua, ¿no? Desde que eras niña o niño, y no contestaron 8. Y nosotros teníamos que completar toda esta tabla. Entonces, a ver si me ayudan a completar. Acá sería 22 porque se trabaja de la mano con la frecuencia absoluta. Y 22 más 8, 30. De igual manera, la frecuencia absoluta acumulada, colocamos acá 0,73 y jalamos por aquí 0,73 más 0,27 me da 1,00. Y con esto vamos a graficar, donde la gráfica corresponde únicamente al porcentaje. Sí, 73%, la cantidad de personas se dan cuenta que lo han colocado en función al porcentaje. Y acá con un no, un 27%. Gracias por ver el video, deja tu like, no se olviden de suscribirse y si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios. Gracias.